Hola a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien. Pudimos tener un tiempo, un momento de encuentro este mes de octubre y quería pasar por aquí un momentito para compartirles a modo de recuerdo algunos aspectos que trabajamos en el encuentro de este 15 de octubre. Si tú no pudiste conectarte, no pudiste estar esta fecha, pues te invito a que te inscribas para la próxima, que será el 15 de noviembre, con un nuevo tema también que busca seguir motivándonos para crecer, para mejorar, para sanar tanto nuestro interior como también sanar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, bueno, la intención de este videíto corto es que podamos repasar algunos aspectos que vimos en el encuentro de octubre, ¿no? Entonces voy a compartir el material de apoyo y recorreremos de manera puntual algunos aspectos que nos va a servir también para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. ¿Ok? Muy bien, entonces este 15 de octubre el tema que nos convocó fue el arte del reconocimiento y autocuidado. Así que vamos a conocer un poquito más. Iniciamos este espacio de encuentro tratando de entender un poco qué nos dice cada palabra de este título del tema y luego empezamos a hablar de algunos aspectos pues relevantes, ¿no? Primero partimos hablando de este principio, de esta verdad, tal como nos muestra esta imagen, con este bebé y con un cuidador, en este caso una mamá que es la cuidadora principal, pues todos los seres humanos nacemos absolutamente dependientes, ¿sí? Absolutamente dependientes. Es decir, si nosotros no tenemos a un adulto con ciertas habilidades para cuidar de nosotros, morimos, ¿no? Perecemos. Nuestra vida está en peligro si no tenemos un cuidador con algunas habilidades básicas que nos permita tener alimentación, que nos permita tener abrigo, que nos dé cierta seguridad, ¿no? Entonces somos seres absolutamente dependientes. Esta es una realidad y es una verdad para todo ser humano. Sí, no elegimos nacer así, es una característica como seres humanos, ¿no? De hecho, nuestra vida depende nuestra existencia es el resultado de haber tenido algún adulto, uno o más adultos capaces de cuidarnos, ¿no? Y esta historia del reconocimiento y del autocuidado comienza ahí, comienza en esta relación con nuestro cuidador, con nuestra cuidadora, eh, de cuán eficientes fueron para poder acompañarnos en esas primeras etapas de vida. Entonces, nacemos absolutamente dependientes, pero a lo largo de nuestro desarrollo ganamos cierta independencia, cierta autonomía. Y se espera que en la etapa adulta nosotros alcancemos la adultez, la madurez. Esa madurez implica hacernos cargo también de algunas de nuestras necesidades, ¿no? Y esa es una de las características de ser adultos, pero eso es algo que se da de manera progresiva, ¿no? Entonces, la capacidad de autocuidarnos, de reconocernos en este momento nuestra calidad de autorreconocimiento y de autocuidado, depende en gran manera de esta historia en nuestros primeros años de vida, ¿no? Más del 80% de lo que somos a nivel psicológico depende de los primeros 4 años de vida. Y justamente son etapas en las que hemos sido absolutamente dependientes, ¿no? No teníamos la capacidad de proveernos alimento, de cuidarnos, abrigarnos. No teníamos esa capacidad, ¿no? Entonces, es tan relevante esos primeros años que además no los recordamos. Si tenemos información, será por la información que nos dieron luego ya de grandes, la familia o personas conocidas y nos daban algo de información de cómo habrán sido esos primeros 4 años de vida para nosotros.
Entonces, conociendo esta verdad, vamos a entender que nuestra capacidad de de reconocimiento y de autocuidado va a depender en gran medida de cuán eficientes fueron en el cuidado con nosotros, pero también de cuánto nosotros hemos trabajado en nuestra etapa adulta esas habilidades, cuánto hemos entrenado. Porque claro, de pronto en mi familia, en mi contexto, mis papás quizás no fueron muy cuidadosos en varias áreas, pero ahora que soy adulta, yo me doy cuenta que necesito mejorar mi capacidad de autocuidado, entonces entreno habilidades para afianzarlas, ¿no? Y esa es una de las razones de este encuentro, de poder abordar este tema. Entonces, todo comienza cuando fuimos absolutamente dependientes y junto con esa dependencia había la necesidad de ser mirados, de ser conocidos, de ser cuidados y de ser amados. Primero de ser mirados. ¿No? Mirados en nuestras necesidades básicas, ¿no? Cuando un bebé llora, ¿sí? Es su lenguaje, es su principal lenguaje para decir necesito algo. Necesito que me cambien el pañal, necesito comer, necesito que alguien me ayude con este dolor de barriga, necesito que me abriguen, necesito compañía, necesito tacto, ¿no? ¿Qué necesito? Entonces, el llanto es la principal manera de comunicarse de un bebé y cuando el bebé llora, la reacción inmediata de cualquier adulto empático es mirar a este bebé. Mirar y ver qué está necesitando, comida, cambio de pañal, abrigo o al contrario, necesita pues refrescarse y hay que aligerar la ropa. Entonces, el llanto invita a mirar al bebé y de conocer qué es lo que necesita. Por eso muchas mamás o papás cuidadores principales pueden reconocer la diferencia entre un llanto y otro llanto del bebé. ¿Por qué? Porque han llegado, o sea, han tenido tanto tiempo de vínculo y de atención consciente al bebé que saben cuándo ese es un llanto de hambre y cuándo es un llanto de sueño. Entonces, el ser mirados para luego ser conocidos y luego ser cuidados, porque dado que conozco a mi bebé y su necesidad y sus características particulares, entonces puedo cuidar, puedo responder a esa necesidad de la mejor manera. Y obviamente con ese cuidado, esa atención, es decir, el darle una relación, ofrecer una relación segura donde lo que necesita el bebé es algo que yo puedo responder, entonces se genera un vínculo de amor y ese bebé se va a sentir amado, profundamente amado, ¿no? Entonces, así comienza nuestra historia. Cuando tú escuchas esta información, quizá te preguntes cuánta habilidad habrán tenido mis papás para mirarme, para conocerme, para cuidarme, ¿no? Porque quizás no, quizás eran papás muy jóvenes o primerizos o estaban en un momento muy difícil, ¿no? Depende de tantas circunstancias, ¿no? ¿Cómo estarían ellos como pareja? ¿Tendrían la tranquilidad, la serenidad, la estabilidad para poder desde esa estabilidad mirarme, estar atento a conocer mis necesidades, a cuidarme, ¿no? Es posible que te hagas esas preguntas y también son válidas porque te ayudará a entender tu historia y a entenderte a ti también ahora, ¿no? Ahora, eh, la pregunta, y si bien es cierto, esto ha pasado hace muchos años, cuando tú tenías de 0 a 4 años probablemente, ya en las próximas etapas la forma de mirar, conocer y cuidar de los padres va cambiando, ¿no? Incluso quienes tienen hijos más grandes pueden ser hijos del mismo tamaño de la mamá, ¿no? Ya son adolescentes o adultos, o ya pasaron a mamá, a papá, porque están en una etapa adulta. Pero siempre los papás que tienen un grado de empatía, pues van a intentar mirar, conocer, cuidar y amar a los hijos, pero lo harán de diferentes maneras, ¿no? Entonces va bien que nos hagamos estas preguntas. ¿Cómo ha sido esa crianza en los primeros 4 años y cómo fue también luego, cuando tenía 8, cuando tenía 10? Porque las necesidades de los niños van cambiando. Cuando tienen 15 también tienen necesidades, pero son distintas, ¿no? Ya no están los papás atentos al llanto del bebé para poder satisfacer y cambiarle de ropa, ¿no? Porque tiene 15. Eh, pero sí atentos quizás a algunos cambios, algunas frustraciones que tienen en la vida con sus amigos y poder estar disponibles ahí lo mejor posible. Eh,
la manera de cuidar a los hijos y de ser cuidados, si aún tenemos a nuestros papás, pues es distinto porque vamos desarrollando habilidades. Este es el comienzo, nuestros primeros 4 años de vida, pero ahora vamos a llegar al presente y en la etapa adulta en la que estamos, es importante preguntarnos qué solemos hacer para sentirnos mirados, porque hay una parte inconsciente y una parte consciente. Una parte inconsciente es, quizás yo no soy consciente que trabajo mucho para sentirme mirada, para sentirme especial, para sentirme amada. O quizás no me doy cuenta que yo soy muy amable, muy servicial, disponible para todos y para satisfacer las necesidades de los demás, un poco como una madre de todos, ¿no? O un padre de todos, para sentirme útil, importante, amado, mirado, ¿no? O quizás busco éxito económico, éxito profesional, pero muchas veces estas cosas se hacen desde, bueno, me gusta lo que hago y lo disfruto y lo hago, pero otras veces se hace desde la necesidad, desde el vacío, desde la necesidad de ser mirados. Y nos damos cuenta cuando entregamos tanto a esta actividad que puede ser económica, laboral, de solidaridad, de voluntariado, eh, pero lo hacemos sin medir que en ese camino nos estamos perdiendo, o no nos estamos mirando, o está afectando nuestra vida. Ahí tenemos que prestar mucha atención y fijarnos, quizás esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con una pasión, pero desde mi vacío, desde mi necesidad de ser mirado, ¿no? Hoy en día vemos en las redes sociales, en muchas personas, esta necesidad de ser mirados, ¿no? Que la mejor fotografía, que publicar nuestros logros únicamente, en fin. Eh, y muchas veces las publicaciones no son coherentes con la vida, ¿no? O muestran de manera polarizada solo un lado de nuestra vida, ¿no? Porque nuestra vida tiene muchos matices, es una vida real y humana, ¿no? Porque quizá buscamos en el fondo esa idealización, esa influencia con el entorno y el ser admirados, ¿no? Repito, no está mal esta serie de actividades, o reitero, no está mal esta serie de actividades de trabajar, ser amable, solidario o buscar mejor economía, pero el asunto es cuando nosotros lo hacemos con tanto énfasis que en el camino ya no miramos nuestro cansancio, agotamiento o nuestras otras necesidades. Ahí, entonces, nuestra manera de entregarnos a hacer cosas, incluso buenas, ¿no? La mayoría de veces buenas, es necesita ser mirada para no terminar afectando nuestra vida, nuestra estabilidad, nuestro bienestar integral. Entonces, la mayoría de las personas buscamos estas formas funcionales o, digamos, saludables o positivas de ser mirados. Hay un grupo de personas pequeño, aproximadamente el 5% de la población, que va a buscar ser mirado, pero no desde estas formas, sino, por ejemplo, desde conductas disruptivas, delictivas, ilegales, porque quizás encuentran esa mirada que nunca tuvieron en un grupo de jóvenes que comete delitos, que trata mal a las personas, que genera maltrato, que genera violencia, que genera abuso, etcétera. Entonces encuentran una mirada ahí. Obviamente no es una mirada saludable, pero es lo que encuentra. Y cuando alguien tiene mucha hambre, no importa lo que haya de comer, el asunto es comer, ¿no? Entonces también nos invita un poco a reflexionar y a entender que detrás de muchas conductas delictivas o personas que tienen algún grado de psicopatía, también hay una necesidad de ser mirada, ¿no? De una forma disfuncional, sí, pero también hay esa necesidad, ¿no? Entonces es una necesidad universal. Esto nos llevará a preguntarnos, ¿hay algo malo en buscar ser mirados, reconocidos o queridos? ¿Está mal eso? Ahora sí ya no vamos a buscar nada de eso. Bueno. Pues no está mal, ¿no? Lo que estamos tratando de analizar es la medida y desde qué lugar estoy buscando este reconocimiento. ¿Desde qué lugar? ¿Desde mis vacíos, mis necesidades, aquellos vacíos que dejaron mis cuidadores? ¿O lo hago desde
quizás un interés por mejorar mi habilidad en algo, ¿no? Por el disfrute de ciertas actividades. Entonces, esta necesidad de ser mirados, reconocidos o queridos es una necesidad humana, es una característica de supervivencia en nuestro desarrollo. Ya decíamos que el llanto para los niños es su manera, o de los bebés es su manera de comunicar, su único lenguaje para decir, mírame que algo me está pasando, ayuda, ¿no? Ya cuando crecemos utilizamos el vocabulario, ¿no? Eso es lo ideal. ¿No? Que nosotros utilicemos el vocabulario y podamos decir, mira, necesito esto, me gustaría esto de ti, ¿no? Entonces, es también una característica de supervivencia. Si el bebé no lloraría y no sería mirado, moriría, ¿no? Claro que eso ha cambiado en nuestra adultez. Si no nos mira, nosotros no nos morimos, ¿no? Aunque quizás si lo hacemos desde nuestra herida infantil, quizás sintamos que nos vamos a morir, sí. Por eso es que hay parejas que pueden tener algunos problemas en la relación, porque cuando uno no es atendido, ya sea a través del mensaje de WhatsApp, le contestar la llamada, o cuando se le pide que le escuche y la otra persona no está disponible, la persona puede sentir que se va a morir, ¿no? Y se genera este reclamo, pero desde el enojo y el miedo, la ansiedad que no ayuda a la relación. En ese caso, estamos hablando de una persona o de en un contexto, una persona que nació o que vivió en un contexto en el que quizás no tuvo esa mirada, esa atención, esa asistencia necesaria y está sobre exigiendo a la pareja que pueda sanar ese vacío, ¿no? Entonces, es una característica de supervivencia de nuestro desarrollo y está bien que lo hiciéramos en nuestros primeros años de vida. Ya ahora que somos adultos, tenemos que aprender a actualizarnos y a darnos cuenta que si alguien no me ve, no me mira, no me reconoce o no me quiere en su vida, ¿no? Podría ser una pareja que me dice, mira, ya no te quiero, entonces ya no voy a seguir a tu lado. Eh, a darnos cuenta en ese proceso de actualización que podemos vivir sin el otro, podemos vivir sin la mirada del otro, ¿no? Y tercero, pues esta necesidad o esta búsqueda de ser mirados es parte también de un crecimiento compartido en la sociedad, mientras sea de manera regulada, mientras sea en una relación de adultos, sea desde el periodo de adultos, no desde el periodo infantil, sino desde el periodo de adultos, eh, es parte de un crecimiento, ¿no? Es decir, cuando tú necesitas algo, necesitas ser mirado, si estás en una relación de pareja o en tu ambiente familiar, necesitas que si tú entregas esfuerzo, pues de alguna manera te digan gracias, ¿no? Gracias por algo. Eh, o de poder tú valorar el esfuerzo del otro, o de compartir esfuerzos, o de compartir sacrificios a veces en las relaciones, ¿no? O sea, si vamos a tener que quedarnos el fin de semana a hacer una limpieza de toda la casa, pues todos hagamos el esfuerzo. Vamos a compartir ese sacrificio y luego, pues también compartiremos el descanso, ¿no? Es decir, esta búsqueda de ser mirado, reconocido, ¿no? Querido por el otro de manera recíproca también es parte de un crecimiento en la sociedad. Porque si no, pues no podríamos madurar. En la relación con los demás aprendemos a compartir. Por eso es que la relación de hermanos es tan importante, porque desde pequeñitos aprendemos a compartir, aprendemos a negociar, aprendemos a solucionar conflictos, ¿no? Entonces es parte también de ese crecimiento como sociedad, ¿no? Así que está bien, en una medida determinada nos ayuda más bien a madurar como sociedad y a entender que el mundo no gira alrededor de uno, que todos podemos aprender a convivir aceptando que los otros necesitan cierta mirada, atención de mi parte y que yo también lo necesito, ¿no? De hecho, tenemos a nuestro, para la mayoría de personas, el mayor quizá referente. Algunos lo consideran líder, algunos lo consideran un profeta, algunos, etcétera, ¿no? Como tiene quizás una mirada distinta, pero es un referente pues por excelencia, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Y si Jesús, que es el Hijo de Dios, Él ha sido reconocido, es porque también no es algo negativo.
es algo importante y necesario en nuestra vida. Es como cuando asumimos que eh, si el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, lloró, o sea, ¿por qué tendríamos nosotros que quitarnos ese permiso, esa libertad de llorar? ¿No? Si Jesús, ¿no? tuvo quizás la necesidad de apoyo, de ayuda de sus amigos, ¿por qué nosotros nos quitamos la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? De la misma manera, Jesús también fue reconocido, ¿no? Y si no hubiera sido necesario, si no fuera bueno, pues no hubiera sido reconocido, ¿verdad? Entonces, hay una parte en la Biblia en la que Jesús recibe un reconocimiento especial, ¿sí? Y es un reconocimiento de su Padre, ¿no? Cita en Mateo que Jesús estaba en un momento importante, que es su bautizo, y pues digamos, se abre el cielo, ¿no? Se escucha una voz y esta voz dice, este es mi hijo, el amado, ¿no? O mi hijo amado, en quien yo me complací, me complace. Esta frase, esta oración, está hablando de un reconocimiento profundo, un reconocimiento desde el amor hacia su hijo, ¿no? Eh, Jesús lo necesitó en ese momento especial en su vida, él necesitó ese reconocimiento y su padre pues estuvo disponible para dar ese reconocimiento. Entonces todos necesitamos un tipo de reconocimiento en nuestras vidas, ¿no? Ahora, dado que somos adultos, no podemos exigir que los demás, o no es lo ideal, no es lo sano, que exijamos que los demás nos den constantemente reconocimiento. Porque esa dinámica de pedir constantemente el reconocimiento corresponde más a una etapa infantil, 0 a 4 años. En cambio, como ya crecimos y generamos ya no una absoluta dependencia, sino ahora una interdependencia sana con los demás, con los adultos. Entonces, tenemos que aprender en parte a reconocernos y seguramente a nutrirnos del reconocimiento que los demás también nos puedan dar. Pero no tendría que ser el entorno la principal fuente de reconocimiento, ¿no? Ya revisamos hace un momentito esta parte, este momento de la Biblia que habla de reconocimiento hacia Jesús, y eso nos habla de esa necesidad que también tenemos de ser reconocidos por alguien más grande, por alguien más poderoso, por alguien mm, más grande, ¿no? En este caso, sí tenemos un reconocimiento del cielo, un reconocimiento de Dios, ¿no? En Salmos habla de cómo fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre y cada una de estas partes nuestras, psicológicas y físicas, fueron diseñadas o elegidas con cuidado. Entonces, si hay un reconocimiento divino, celestial, hay un reconocimiento del cielo para con nosotros. Eso está cubierto. Nos toca trabajar en el reconocimiento hacia nosotros mismos, lo que nos hace ser adultos. Y luego, seguramente, nutrirnos en complemento del reconocimiento de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que aprender a hacer pausas para aprender a mirarnos. No podemos mirarnos en el afán. No vamos a mirarnos, no vamos a lograr mirarnos realmente así en la vida flash que queremos. Todo más rápido, todo en el menor tiempo posible. Así no vamos a lograr mirarnos. O sea, somos tan importantes que necesitamos hacer pausas en nuestra vida, en ese afán del reloj, TikTok, 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 ¿no? O sea, a ver, hagamos una pausa y empecemos a mirarnos, ¿no? Buscar la primera mirada interior. Bueno, la primera sabemos que es de Dios, ¿no? Pero luego nos toca a nosotros, humanamente, ¿no? Humanamente. No le vamos a ceder ese lugar a otros, a otras personas. No le vamos a dar ese privilegio a otros. Nos tenemos que mirar nosotros. Mm, buscar la primera mirada interior, o sea, de nosotros mismos, y luego complementarla con la exterior. Entonces, esto que le tocaba hacer a nuestros cuidadores los primeros 4 años de nuestra vida, principalmente, nos toca hacerlo a nosotros. Ser mirados por nosotros.
Y cuando yo me miro, implica hacer algunas pausas en la vida acelerada para quizá dedicarme 5 minutos. Miren, solo 5 minutos al día para sentarme y solo observar mi respiración. Quizá aparezcan una serie de pensamientos en esos 5 minutos. Pero está, no, no hay problema, pueden estar los pensamientos, no tienes que pensar en blanco. Eso es una falsa creencia, ¿no? No necesitas pensar que tu mente esté en blanco porque eso no es posible. Tendrías que morir para pensar, tener tu mente en blanco, ¿no? Está bien, van a aparecer pensamientos, permítete pensar, solo que tu atención conscientemente, intencionalmente va a estar puesta en tu respiración, quedarte 5 minutos observando tu cuerpo, las sensaciones, observa quizá la necesidad de descanso de tu cuerpo, hambre, abrigo, ese contacto con tus sentidos, ¿sí? Es tan importante hacer esto porque si no corremos el riesgo un poco de disociarnos en la vida, ¿no? Estoy tan atenta a satisfacer las necesidades de los demás y no me doy cuenta que yo tengo hambre, o que yo tengo frío, o que necesito descansar, o que necesito un abrazo, desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que nos invita a esta sociedad tan acelerada. Y nosotros vamos a ir en contracorriente, ¿no? Porque es lo más sano. Lo más sano es ir en contra de la corriente, de este mundo, de este contexto de nuestra sociedad acelerada. Vamos a aprender a hacer pausas. 5 minutos al día, regálate solo 5 minutos. Aprender a mirarte, ¿no? O intenta hacerlo también cuando estás haciendo alguna actividad, por ejemplo, las mujeres que cocinamos, ¿verdad? Cuando cocinas, cuando estás haciendo tus verduras y estás preparando ahí tus alimentos, pues quédate observando cómo te sientes, cómo estás, pregúntate, ¿cómo estás? ¿No? A veces decimos, ay, me pregunta, pero pregúntate tú, ¿no? Pregúntate, por favor, pregúntate cómo estoy, cómo me siento, qué necesito, ¿sí? Entonces, ser mirados, y eso implica la mirada física, ¿no? Ser conocidos por nosotros. Entonces, mientras más te miras, más vas a conocer. Vas a conocer tus gustos, vas a conocer tus preferencias, las cosas que te hacen bien, las cosas que no te hacen bien, ¿no? Las que te contribuyen. Hay personas que dicen, yo me siento mejor cuando en un día cansado, pues duermo un poco más y ya me siento pues renovado. Otros dicen, no, no, a mí dormir no me ayuda. A mí me ayuda el conversar con alguien que quiero mucho, o me ayuda a pintar, o me ayuda a bailar. Pues cada uno tendrá una forma, pero eso lo descubres mirándote. Eso lo descubres mirándote, pasando tiempo contigo, pero de manera consciente, con esa mirada, ¿no? Con ese enfoque hacia ti. Y luego nos tocará cuidarnos, porque como ya te miras y ya te consultas, ya te preguntas cómo estás y te respondes, te conoces más, entonces sabes cómo atender tus necesidades. Ya no atiendes tus necesidades como otros atienden, porque a los otros les puede servir otras cosas, sino atiendes de acuerdo a tus necesidades individuales como persona única, ¿no? Y obviamente este ser cada vez más eficiente en tu autocuidado va a hacer que tú te sientas amado por ti, ¿no? Por ti. Eso es lo que se llama autoestima. ¿Sí? Autoestima no es comprarte la ropa de marca, no es utilizar el mejor maquillaje, no es, a ver, hay papás, ¿no? Que a veces se enfocan y dicen, mi hijo va a estar en el mejor colegio. No, pero eso no es autoestima, ¿no? O sea, entiendo que quieras lo mejor para tu hijo en posibilidades académicas, pero eso no va a hacer que él tenga mejor autoestima, ¿no? Entonces la autoestima es sinónimo de la capacidad de cuidarme, de asistirme a nivel físico, emocional, en estas áreas de mi vida integrales, ¿no? Entonces, estas pausas que harás y esta atención de mirarte, de ver qué necesitas, de ir por aquello que tú necesitas, ¿no? A ver, necesito descanso. No voy a pedir a los demás, ustedes no me permiten descansar. No, o sea, yo me voy a gestionar mi propio satisfactor de necesidad, ¿no? Esa es la diferencia, recordemos, entre un niño de 0 a 4 y un adulto. El niño de 0 a 4 llora y espera que los demás pues tomen conciencia y satisfagan su necesidad, pero cuando somos adultos ya no pedimos que los demás lo hagan, sino, a ver, ¿qué puedo hacer yo para darme descanso, para sentirme
querida, para, ¿no? Esto que estoy necesitando. Y esto lo haremos primero lo harás por ti, ¿no? Yo lo haré por mí, tú lo harás por ti, cada uno lo hará por uno mismo. Porque hacerlo me hace una persona empoderada, una persona responsable. Y esto va a permitir que yo sea una persona más segura en la vida. Me muevo en la vida de manera segura, enfrento los desafíos con mayor seguridad, porque confío en mi capacidad de asistir, ¿no? Si alguna persona no me mira, no le simpatizo, no le parece, me rechaza, pues me va a doler, pero yo confío en que voy a tener la capacidad también de autosostenerme y de gestionar este dolor o este desafío. Y en parte lo haré por los demás, porque gracias a que yo voy a hacerme responsable de mis necesidades y que voy a desarrollar habilidades para satisfacer mis necesidades lo más eficiente posible, voy a quitarles a los demás la responsabilidad y la responsabilidad de que ellos tienen que satisfacer mis necesidades, porque no es su responsabilidad, es mía, ¿no? Es mía, es mi responsabilidad. Entonces dejaré de exigirles a los demás que se hagan cargo de mí y yo me haré cargo de mí. Y como ya no voy a exigirles a los demás, entonces resulta que los demás no tienen el deber de reconocerme, mirarme, que no tienen el deber. Como no tienen el deber, entonces nos convertimos en dos adultos que nos acompañamos en esta vida. Y eso va a generar una relación más afectuosa y de respeto mutuo. Claro, como yo no voy a pedir que los demás se hagan cargo de mis necesidades, o sea, me pueden ayudar y gracias, ¿no? Porque me lo harán como un favor, pero no tendrán la responsabilidad. La responsabilidad es mía. Entonces, como yo no deposito esa responsabilidad en los demás, entonces tampoco me hago responsable de las necesidades de los demás. Y así, entonces nos acompañamos libremente, sin exigencias, sin que uno tenga el deber de hacerse cargo del otro. No, no es necesario, ¿sí? Porque tenemos una relación de adultos. Es distinto si tú tienes un hijo de 0 a 4 años, ¿verdad? Ahí, ¿quién es responsable de las necesidades de tu bebé? Pues tú. Pero por lo demás, pues no, ¿no? Porque si tú tienes una pareja, no es un bebé, no, no lo es, y tú tampoco eres un bebé para él. Entonces, somos adultos y lo hacemos en parte porque nos respetamos tanto que vamos a hacernos cargo de lo que necesitamos porque creemos y confiamos en nosotros. Y lo mismo con los demás, ¿no? Entonces, lo que el otro haga para reconocerme o mirarme se agradecerá y será bonito, será más disfrutable. No hay deudas, pues ahí, ¿no? No me debe ni yo le debo, sino que compartimos ese espacio, esa experiencia de la vida, ¿no? De crecer cada uno. Entonces, ahora tiene más sentido, o cada vez tiene más sentido, este principio que revisamos en algún momento. Este es un versículo que muchos creyentes o no lo citan también como un valor universal en el mundo y va bien traerlo aquí. Te recuerdo que es este versículo que está en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tu capacidad de autocuidado, de autorreconocimiento va a permitirte también cuidar y reconocer al otro de esa misma manera. Entonces es un trabajo de adentro hacia afuera, desde nosotros hacia los demás. Toca hacer ese trabajo, ¿no? Quienes son papás o mamás quieren ofrecer el amor con mayor calidad para sus hijos, ¿verdad? Quieren darle lo mejor. Si tengo que elegir entre un lapicero y otro, si yo tengo posibilidades, elijo el mejor lapicero para mis hijos. Si tengo que elegir entre un colegio y otro, quiero elegir el mejor. Entonces, si yo quiero elegir el amor para mis hijos, quiero elegir el mejor amor. Pero para elegir el mejor amor, yo tengo que ofrecerme a mí ese mejor amor, esa calidad de amor porque es ese mismo que se reflejará hacia mis seres queridos. Entonces, ciertamente esta afirmación es totalmente cierta. Tú vas a amar a los demás en la medida en que te amas a ti. Así que conviene para los demás que tú te ames mucho también, ¿no? No hablamos de este egocentrismo, sino hablamos de esa capacidad de ser más responsable de mis necesidades, ¿no? Mi madurez.
Entonces, reconocerme está relacionado a la habilidad de mirarme y contemplarme. A nivel físico, recuerden estos 5 minutos al día que se van a ofrecer para mirar y preguntarse cómo estás, ¿no? Te vas a preguntar y te vas a responder. A nivel emocional, social, relacional, a nivel espiritual, ¿cómo estás? ¿No? A veces estamos espiritualmente agotadísimos, ¿no? Pero si no nos preguntamos, solo hacemos, cumplimos metas, pero no nos damos cuenta de una necesidad espiritual que tenemos. Identificar tus cualidades y debilidades, porque reconocerse también es ser consciente de eso, lo que puedo y lo que no puedo, y aceptar mis limitaciones como características mías, no como algo necesariamente malo. Como somos seres humanos, tenemos limitaciones, ¿no? Limitaciones físicas. Por ejemplo, las mujeres no podemos tener un hijo a los 70 años, a menos que sea de manera milagrosa, ¿verdad? No suele pasar. Son limitaciones, porque somos seres humanos. ¿No? Cuando tienes muchas actividades por hacer en casa, te has dado cuenta que no puedes hacer todo, que necesitas pedir ayuda o posponer o negarte a hacer algunas cosas porque no todo puedes. Esas son limitaciones que hay que acogerlas, porque son necesarias y son importantes de aceptar en la vida, ¿no? Porque nos permitirá tomar decisiones más sabias. Nuestras limitaciones nos ayudan a elegir con qué hago y qué no hago, con qué me quedo, con qué no, qué priorizo de lo que no. Y celebrar nuestros logros, tener la capacidad de ese reconocimiento también es poder decir, wow, logré esto, me esforcé mucho y aunque quizá no logré la meta, pero realmente hice un gran esfuerzo y valoro eso, me siento orgulloso de mi esfuerzo, de mi empeño, ¿no? Aceptar también tus debilidades para trabajar. Cuando reconocemos que tenemos limitaciones, por ejemplo, yo quizás durante muchos años no he tenido mucha habilidad en el deporte, pero los últimos años he estado trabajando en eso y he ido mejorando. Y me va bien, me siento orgullosa porque he mejorado esa que antes era mi debilidad. Hablar abierta y asertivamente en tus relaciones de estas debilidades. O sea, no tendría que ser algo que escondemos o nos avergonzamos, sino proceduralmente tengo ciertas limitaciones. Yo no soy muy hábil para el tema tecnológico, hago mi mejor esfuerzo. Sé que si estás viendo este video, seguramente es porque hice un gran esfuerzo detrás de escena para que esto funcionara. Entonces, está bien hablarlo, ¿no? Porque eso nos permitirá a veces elegir y decir, bueno, yo no te puedo acompañar en esta área porque no soy la más experta, pero mira que te puedo acompañar en esta otra actividad porque en eso sí soy muy hábil. Entonces, nos ayuda a ser honestos y a movernos de manera honesta en el mundo también. Habrá debilidades que pueden ser trabajadas y algunas que no, pero eso lo vamos a descubrir en el camino, intentando también, ¿no? Y aprendiendo a poner límites sanos hacia adentro y hacia afuera. Como yo me conozco, me reconozco, entonces puedo poner límites hacia adentro. Por ejemplo, ¿qué cosas me hacen mal a mí? Puede ser alimentos, pueden ser relaciones, pueden ser tipos de trabajo, no me hacen bien. Entonces me tengo que poner límites, ¿no? Si algún alimento me hace mal o no me contribuye, digamos, a mí, por ejemplo, el azúcar procesada no me contribuye, entonces yo me pongo el límite de no comerlo, no tomarlo, no consumirlo. Y hacia afuera, porque quizás me van a ir invitando donas, galletas y, gaseosa, y entonces yo tengo que saber poner límites afuera. Bueno, este es un ejemplo quizás simple de un tema de alimentación, pero aplica para todo. Relaciones, decisiones, formas de trabajo, etcétera. Para muchas áreas de nuestra vida toca mirar, esto me hace bien, no me hace bien, esto puedo, esto no puedo. Puedo trabajar hasta ciertas horas, puedo trabajar esta cantidad de tiempo, pero después ya no voy a poder. Entonces me pongo límites porque me cuido, me quiero y pongo límites hacia afuera, ¿no? Y esta es un proverbio que nos ayuda a ampliar nuestra sabiduría y me pareció muy oportuno poder mirarlo, ¿no? Dice, como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Y cuando está hablando de impulsos, está hablando de esta forma de reaccionar sin pensar bien, sin evaluar, ya sea para con nosotros o para con los demás, ¿no? Saber poner límites en nuestras relaciones también es una manera de cuidarnos. ¿Por qué? Porque me reconozco como una persona con ciertas limitaciones o con ciertas características. Saber decir no.
aún a invitaciones que pueden ser muy interesantes. ¿Cuántas veces te has tenido que evaluar y decir, bueno, esto me gustaría hacer, pero ya, pues no puedo, ¿no? En este momento de mi vida no puedo. Entonces, esa habilidad de poner límites, ¿no? De poner límites, porque si no seríamos sin forma, ¿no? Sin identidad. Decimos sí a todos, a todo, sin medida, ¿no? Eh, y entonces seríamos como una ciudad sin muralla, pues, ¿no? Imagínense una casa sin cercos. Es un peligro. Imagínate una persona sin conocerse y sin saber cuáles son sus límites, ya sean límites como, vamos a decir, defectos o límites como limitaciones en la vida, ¿no? Obviamente no tiene identidad y no tiene ese cuidado para consigo. Así que necesitamos afianzar, cada persona es distinta. Para algunos podrán decir sí a algo y otros dirán no, pero dependerá de su identidad también, de sus características personales. Entonces, afianzar esa capacidad de decir, pues no, ¿no? A veces nos toca poner los límites a nosotros mismos también. Entonces, el reto es este, es la invitación, transitar de la exigencia negativa, esa exigencia de que yo tengo que ser de cierta manera o tengo que seguir produciendo, me exijo a mí mismo o a mí misma, o exijo a los demás deberían de, ¿no? Deberían de agradecerme, deberían de también esforzarse por mí, ¿no? A veces desde ese resentimiento tenemos ese tipo de pensamientos o frases. Entonces hay que transitar de esa exigencia negativa hacia el reconocimiento motivador. Me reconozco a mí, porque si yo me reconozco, si yo me cuido, me valoro, entonces no estoy necesitando exigir que los demás lo hagan, porque yo hice mi tarea y como me siento reconocida por mí, entonces ya no es tan relevante si los demás me reconocen o no. El reconocimiento motivador hacia ti mismo. Y seguro también te llevará a reconocer al otro, ¿no? Ya sea que tengamos que reconocer, oh, todo el esfuerzo que yo hice, me siento orgulloso, me valoro y por eso me permito descansar, ¿no? O a veces puede ser un reconocimiento hacia algún defecto, como, oh, reconozco que yo no tengo las mejores habilidades en esto, así que no me voy a comprometer en algo que no voy a poder hacer, ¿no? eh, Ese reconocimiento también. O reconocerme, no soy muy hábil en esto, creo que me hace falta trabajar en ello para tener una mejor habilidad, entonces, bueno, lo intentaré con paciencia, con cariño y seguro que voy a mejorar. Ese es el reconocimiento motivador, ¿no? Hacia nosotros y también ese mismo reconocimiento hacia los demás. Poder decir a alguien gracias, ¿verdad? Gracias porque esto significó mucho para mí, me ayudaste, etcétera. También reconocer al otro a veces sus defectos, o sea, decirle, mira, no, esto que tú hiciste en este trabajo, con esta actividad, realmente no fue suficiente, no ayudó, creo que puedes ir mejorando o tal vez necesitas todavía trabajar en esta habilidad, ¿no? O sea, también es reconocer así, ¿no? Reconocer tanto los aspectos las fortalezas como las debilidades en uno y en el otro, sin pelearnos con eso, ¿no? No es como que tú deberías de saber esto, no, pues que no sabe, no puede todavía. Tú sí puedes, pero hay otras cosas en la vida que tú no puedes todavía. Y está bien, somos seres distintos, con ritmos diferentes, con características y dones diferentes también. Ahora viene el reto. Ahora que tú conoces, toca aplicar el autorreconocimiento como una forma de cuidado. Porque claro, si tú te reconoces completamente o cada vez te reconoces más, ya no estás expuesto a ser herido por el afuera. A ser herido, me refiero como a ser herido de manera, a ser tan sensible, digamos, o tan expuesto, tan vulnerable al afuera porque tú te reconoces, te cuidas, te proteges, te pones límites a los otros. Entonces el autorreconocimiento es una forma de autocuidado emocional, ¿no? Y también es una manera de cuidar tus relaciones con los demás, porque tanto como te cuidas, también eso se trasladará de manera natural, fluida, en el reconocimiento y el cuidado de tus relaciones con los demás, ¿no? Y cerraremos con esta frase de Norberto Levi, que es un terapeuta que nos habla mucho del crecimiento personal también y de la autoasistencia emocional. Y él nos dice esto en uno de sus libros.
Así como es importante aprender a expresar el desacuerdo cuando lo sientes con alguien o contigo, porque también puedes estar en desacuerdo contigo, también es importante aprender a reconocer lo valioso del otro para mí, ¿no? Reconocer lo valioso del otro para mí. La memoria del reconocimiento recibido, el que tú recibes de ti mismo y el que brindas y el que el otro también te brinda, es algo que vale la pena aprender, porque esa memoria de reconocimiento, ¿no? De que yo soy importante para mí, soy importante para otro y otro es importante para mí, ese reconocimiento recíproco, ese ambiente bonito de reconocimiento, a lo largo del tiempo es el mayor tesoro que como personas podemos albergar. Eso es lo que nos llevamos. No nos llevamos cosas materiales, nos llevamos esa, cómo nos sentimos en nuestras relaciones con los demás, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Eso es lo que nos llevamos de aquí humanamente, ¿no? Es lo único que nos llevamos, porque otra cosa no nos llevamos. ¿Verdad? Entonces, que nos llevemos eso. Hay que trabajar en este autorreconocimiento, en el cuidado, la asistencia emocional o la asistencia en general hacia nosotros mismos y seguramente eso se va a ver también en la relación con los demás. ¿Sí? Bueno, hasta aquí compartirles este tema y espero que pues sirva para seguir recordando estos aspectos que nos ayudarán a crecer, a madurar y a seguir mejorando también nuestras relaciones con los demás. Bueno, quizás algunos de ustedes no me conozcan, pero mi nombre es Mari Soto Bueno, yo soy psicoterapeuta, soy especialista en la terapia familiar y la terapia gestáltica en adultos también y de parejas, ¿no? También hice una formación en psicobiología, lo cual me permite también poder compartir temas que están relacionados que están relacionados con la relación entre el cerebro, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Seguro que próximamente iré compartiendo también diversos temas sobre estas áreas en las que yo tuve la posibilidad de especializarme y con todo gusto compartiré con ustedes para que podamos seguir creciendo en la comunidad. Además, aprovecho para invitarte, si aún no formas parte de la comunidad, de mi comunidad, que puedas unirte. Dejaré aquí al final en la casilla de este video un enlace para que puedas unirte o si también quieres invitar a algún familiar, amigo que también esté interesado en crecer, en mejorar cada día, pues que se puedan unir, son bienvenidos, el ingreso es libre y de esa manera puedes participar en algunos encuentros mensuales como los que venimos realizando desde el mes pasado y también de otros eventos o actividades que sí tienen si bien es cierto, tienen un costo, pero para la comunidad tienen un costo especial, tienen un descuento especial por ser parte de la comunidad. Espero que nos encontremos en otro evento y que este material te sea de ayuda. Hasta pronto.